¿Cómo están, hermanos? Continuamos con el proceso, con el estudio de Santiago y hoy vamos a ver el proceso 19. El proceso 19 está en el capítulo 4 y trata el versículo 11 y 12. Y lo que vamos a intentar es resolver el tema de las cláusulas principales y dependientes y vamos a ver algo de diagramación también. Así que vamos a compartir pantalla y pasamos rápidamente al análisis. Bueno, acá tenemos, vamos a leer el texto, un poquito arriba. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero tú, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Empecemos a analizar este párrafo y lo primero que tenemos que hacer es separar las oraciones. Hermanos comienza con la mayúscula y va a terminar en este punto y seguido, en el otros. Y esa oración la vamos a bajar. Luego tenemos otra oración eh, que termina en juez, justo en el versículo. Y después veamos lo que pasa con el versículo 2. Pero comencemos con esta primera oración. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Lo primero que tenemos que hacer para analizar una oración es reconocer cuáles son los verbos que aparecen en esa oración. Y tenemos uno solo, ¿no? Porque hermanos es un sustantivo, no es un adverbio, murmuréis, ahí tenemos un verbo. Después, los artículos, este es un pronombre indefinido de preposición, los artículos, otro pronombre indefinido. Entonces, vamos a subrayar o vamos a resaltar este murmuréis como el verbo que está controlando esta oración. Entonces, hermanos, no murmuréis. ¿Quién no tiene que murmurar? Bueno, en realidad lo que nos está diciendo el verbo, la información que nos está dando es la segunda persona del plural. Vosotros no murmuréis. Vosotros no murmuréis. Este hermano, como muchas veces mencionamos, en realidad no es el nominativo, no es el sujeto de la oración, porque si vos te fijas, está en caso vocativo este sustantivo. Es para llamar la atención, pero el sujeto es tácito. Sería vosotros no murmuréis y lo vamos a poner entre paréntesis. Vosotros no murmuréis. Los unos de los otros vendría a ser donde recae esta acción, ¿no? De no murmurar. Eh, no murmuréis los unos de los otros. En realidad esto, si vos analizás el texto original, está en caso genitivo. Este es un pronombre recíproco, es un grupo. Y lo que hace más bien es relacionarse con el verbo, en cómo va a funcionar esto, qué es lo que no tienen que hacer, sobre quién no lo tienen que hacer, sobre los hermanos. Así que vamos a dejar, sobre los unos de los otros, perdón. Así que vamos a dejar esto como idea principal. Vosotros no murmuréis los unos de los otros. Y vamos a la siguiente oración. Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Hasta ahí vamos a analizar esta oración. Después veamos lo que pasa después, luego del punto y coma. Vamos a buscar los verbos. Acá tenemos el verbo murmura, el verbo juzga, el verbo murmura y nuevamente el verbo juzga. Presten atención a la repetición de estas palabras porque va a ser importante cuando lleguemos al estudio de las palabras. Entonces, el primer verbo murmura en realidad no es el verbo principal porque está relacionado con este pronombre relativo que introduce una cláusula relativa. Entonces, no podría ser este verbo, el verbo principal. Y a su vez este juzga tampoco porque esta conjunción copulativa lo que está haciendo está uniendo estas dos ideas. Y son una cosa en conjunto se tiene que ver, ¿no? Pero después de la coma, sí se aclara la idea, porque la idea verbal tiene que ver con este murmura. Este es el primer verbo controlador que va a aparecer
Y este es el segundo verbo controlador que va a aparecer. ¿Por qué este es el segundo verbo? Porque nuevamente tenemos una conjunción copulativa que está coordinando, que las está poniendo en paralelo en este caso a estas dos ideas. Entonces, tenemos murmura y juzga. Murmura de la ley. Primero busquemos el sujeto antes de ver el complemento. ¿Quién murmura y juzga? Bueno, podríamos decir el sujeto tácito, la tercera persona del singular, ¿no? Él murmura y juzga. Pero no es necesario que hagamos esa apreciación porque tenemos el sujeto en forma expresa, solamente que no es un sujeto simple, sino que es un sujeto verbal. Mira, fíjate, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, ese murmura y juzga. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ese murmura y ese mismo juzga. ¿Te das cuenta? El sujeto es todo este grupo de palabras. Todo este grupo de palabras es el sujeto. Lo vamos a resaltar un poquito más a a los sujetos. Entonces, el primer verbo murmura, ¿tiene objeto directo? No, tiene una frase preposicional, ¿no? Murmura de la ley. Murmura de la ley. ¿El segundo verbo tiene objeto directo? No, no necesariamente directo lo expresa el español, aunque podría ser, pero podríamos verlo como indirecto también, ¿no? Juzga a la ley, juzga a la ley. Entonces tenemos, esto lo podemos tachar, y esto a la ley, aunque A es una preposición, pero lo que entendemos es que está funcionando como un complemento. Ahora bien, si bien nosotros tachamos este de la ley, quiero mencionarte solamente esto, como para que lo tengas en cuenta. En realidad de la ley, en el texto original no aparece esta preposición de, sino que más bien es aparece solamente el sustantivo, en su caso genitivo, y que lo que hace este genitivo acá es funcionar como un adverbio de la ley, porque está relacionado con murmura de la ley. Solo te menciono eso. Pero vamos al siguiente, a la siguiente cláusula. Después teníamos este punto y coma que nos está separando el enunciado. ¿Y por qué podemos afirmar que esto no está subordinado, sino que son ideas distintas? Porque por este pero. Este pero no es una conjunción que subordina ideas, sino que es una conjunción que coordina ideas. Está coordinando la primera idea, que la primera idea dice el que murmura de la ley y juzga la ley, y este pero lo que hace es contrastar lo que se dijo anteriormente, ponerlo en antagonismo a una idea con otra. Entonces, es válido que lo pongamos también como parte de la idea principal. Pero, sí, y ahora lo que tenemos que hacer es buscar los verbos que controlan. Acá tenemos un verbo. Juzgas, no eres hacedor. Bueno, acá dice, sino juez. Y hay algo tácito ahí, pero ahora ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el verbo controlador? Bueno, este juzgas no puede ser el verbo controlador, ¿no? Porque este verbo corresponde a esta cláusula condicional, el si tú juzgas a la ley. Pero el verbo controlador es no eres hacedor, no eres hacedor, sino, podríamos poner acá entre paréntesis, eres juez. No eres hacedor, sino eres juez, ¿no? Entonces vamos a tachar esta cláusula condicional y nos queda esto como el verbo controlador. Y el sujeto es tácito, ¿no? Tú. Está expreso en la cláusula condicional, así que no tenemos ningún problema. Entonces, tú no eres hacedor, y lo vamos a subrayar también, porque es sujeto.
tú no eres hacedor de la ley, sino juez, sino juez. Y este sino también lo dejamos porque marca una coordinación también entre lo que no es y lo que sí es. No eres hacedor de la ley, pero sí eres juez, ¿no? Entonces todo esto sería la idea principal de esa segunda oración. Entonces tenemos hasta ahora, vosotros no murmuréis. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura y juzga. Pero tú no eres hacedor de la ley, sino eres juez. Claro, te estás transformando en un juez. Y veamos el último versículo, que es el versículo 12. Dice así: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Reconozcamos los verbos principales acá. Acá tenemos el verbo es. Uno solo es. Un verbo. Después, puede salvar, es una idea verbal también. Puede salvar puede salvar y perder. Podríamos tomarlo todo. Eres. Acá tenemos otro verbo. Y acá tenemos otro verbo, juzgues. Lo que siempre digo es que cuando ya tenemos algo que es un poquito más complejo o una oración más amplia, empecemos descartando las cosas que ya sabemos. Por ejemplo, lo primero que podemos descartar son las frases preposicionales, ¿no? Uno solo es el dador de la ley, tenemos frase preposicional ahí, aunque tengamos cuidado con esta frase preposicional, esta, esta también, porque estos son genitivos en realidad. Pero para no complicarnos tanto lo tachamos, después igual lo vamos a ver bien. Después acá tenemos un pronombre relativo o una conjunción relativa que introduce una cláusula y llega hasta acá, que puede salvar y perder. Tampoco es parte de la idea principal. Pero tú, ¿quién eres? Y acá tenemos una cláusula de propósito, ¿no? Para que juzgues a otro. Y todo eso lo vamos a tachar también. Y vamos viendo cómo nos queda esto. Uno solo es el dador. Ah, bien, acá tenemos el verbo controlador. Y todo esto es la primera idea, ¿no? Uno solo es el dador. Uno solo es el dador. Y este pero nos va a coordinar esta primera idea con la siguiente idea. Pero tú, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Es tremendo, ¿no? Si dejamos las ideas principales así solas, que ya tienen un sentido, ¿no? Vamos a marcar todo esto. Fíjate lo que dice. Uno solo es el dador de la ley, ¿no? Pero tú, ¿quién eres? O sea, es bastante enfático lo que va a transmitir después en el desarrollo del estudio, lo vas a poder ver un poquito mejor a todo lo que está queriendo decir Santiago. Pero vamos directamente al diagrama de bloques. Entonces tenemos esto como idea principal. Recordemos que a hermanos lo podríamos eh, sacar de acá y poner abajo. Ahí tendríamos la idea principal. No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, ¿no? Y esto es una idea paralela. La podés dejar bien ahí o la podés dejar al otro costado. A ver cómo la escribí yo en el diagrama. Vamos a buscar. Está bien, la dejamos ahí. Esto es una cláusula condicional, pero si tú juzgas a la ley, así que la vamos a quitar de ahí, pero no eres hacedor de la ley, sino juez.
¿Cuándo se cumple esta realidad? Bueno, muy sencillo. No eres hacedor si juzgas a la ley. Después tenemos, podríamos decir, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y ya que nos metimos con esto, uno solo es el dador de la ley. O sea, uno solo es el dador, y ahí hemos tachado esto, así que lo vamos a quitar. Eh, Esto lo ponemos acá. Uno solo es el dador de la ley. Solo es el dador. ¿Y qué pasa con este dador? Y acá tenemos una cláusula relativa, ¿no? Uno solo es el dador. Y esto también lo vamos a ubicar en otro lado. Bajo un poquito más esto. Uno solo es el dador que puede salvar y perder. Y esta idea paralela la voy a dejar perdón, la voy a dejar al costado del dador. Así lo podemos graficar en una forma clara lo que está pasando acá. Entonces, uno solo es el dador de la ley, ¿no? Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y para que juzgues a otro, lo vamos a, lo vamos a quitar. ¿Quién eres? Y fíjate cómo va quedando todo clarito en el mapa. Este para quién eres tiene que ver con para que juzgues a otro tiene que ver con quién eres. Está relacionado. Ahí como para que no nos perdamos, le ponemos ahí un asterisco. Ah, vamos a sacarlo de acá un cachito. Ahí está. Bueno, ahí nos quedó el diagrama. Fíjate cómo funciona. Vosotros no murmuréis los unos de los otros. Acá podríamos ponerle vosotros también. Vosotros no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, ese es el sujeto, ¿no? Murmura de la ley y juzga la ley. Pero no eres hacedor de la ley, sino juez, si tú juzgas a la ley. Sino juez, en realidad, y acá te va a aclarar el versículo 12 esta idea, ¿no? Uno solo es el dador, pero tú quién eres. Uno solo es el dador de la ley, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Este dador de la ley puede salvar y perder. Así que hasta ahí el proceso eh, número 19. Vamos a seguir avanzando con los demás procesos, así que luego voy a estar subiendo otros videitos. Sigamos ahí animados, esforcémonos, hermanos. Ha costado el último periodo, pero ánimo.